Antes de que existieran imperios, ciudades o reyes, hubo un jardín. Antes de que el primer nombre humano fuera pronunciado, la tierra fue preparada con detalle. Según la tradición judía, el ser humano no apareció al azar. Fue formado con intención, con propósito y con polvo de la tierra. En el calendario hebreo, el primer ser humano fue creado en el 1 de Tishrei, día que más tarde sería conocido como Rosh Hashanah. La tradición enseña que el Creador tomó tierra de los 4 rincones del mundo. De esta manera, Adán no pertenecía a un solo lugar, sino a toda la humanidad. Con sus propias manos, una imagen simbólica que habla de cercanía, Dios formó un cuerpo, pero este cuerpo estaba incompleto. Entonces insufló en él un aliento de vida, una neshama, un alma que provenía directamente de lo alto. Según enseñan los sabios, el cuerpo de Adán no era como el nuestro hoy. Estaba cubierto de una vestimenta de luz, una or celestial, que irradiaba santidad y armonía. Este estado de perfección simboliza la conexión plena entre cuerpo, alma y creador. Una conexión que aún no conocía el peso de la desobediencia. El relato hebreo original dice, varón y hembra los creó. Esto significa que Adán y Javá, Eva, fueron creados juntos, como una unidad. La mujer no fue una segunda creación, sino parte de la primera. La palabra hebrea, sela, que se suele traducir como costilla, también significa costado. No fue un hueso aislado, sino que la mujer fue separada de su lado como una parte esencial de su ser. 2 rostros, una misma alma. En el corazón del jardín había 2 árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. A lo largo de los siglos, los sabios han discutido cuál era el fruto prohibido. Algunos dijeron trigo, otros vid, higo, etrog, pero el tipo de fruto no es lo esencial. El mensaje radica en la decisión de desobedecer. El relato se oscurece con la entrada de la serpiente. La tradición judía conserva diferentes interpretaciones sobre lo que realmente ocurrió en ese momento. Algunas enseñanzas sugieren que Javá fue seducida espiritualmente y que el pecado no fue solo comer, sino una ruptura interna, un desvío de confianza. Existen incluso antiguas tradiciones que afirman que Caín podría haber sido engendrado en ese episodio oscuro, marcando una división profunda en la historia espiritual humana. Cuando Adán y Javá desobedecieron, algo se rompió en su alma. La vestimenta de luz se desvaneció y en su lugar apareció la vulnerabilidad. El paraíso ya no era un hogar, sino un recuerdo. Expulsados del jardín, se les cerró el acceso al árbol de la vida. Un querubín y una espada flameante marcaron el límite entre lo que fue y lo que sería. La historia de la humanidad comenzó allí, fuera del Edén. La tradición judía contenida en el Midrash dice que, al ser expulsado, Adán se volvió hacia las puertas del jardín y lloró 40 días. La luz se ocultó y él creyó que la creación se apagaba con su llanto. Solo cuando el sol volvió a salir, comprendió que el mundo seguía girando, que la misericordia no había sido retirada, sino transformada. Ya no podía vivir del regalo del Creador, debía trabajar la tierra y ganarse el sustento con el sudor de su frente. Así comenzó el exilio, el primero de todos los exilios humanos. El libro de Adán y Javá cuenta que los primeros días fuera del Edén fueron de dolor y desconcierto. Adán y su esposa buscaron ríos para purificarse, ayunaron, rogaron, esperando volver a sentir la cercanía divina. Pero el cielo permaneció en silencio. Entonces, Adán comprendió que debía encontrar a Dios no en el jardín perdido, sino en el campo árido que ahora debía cultivar. Trabajó la tierra, sembró, esperó
y vio germinar la primera espiga. Esa semilla fue su primera oración respondida. La tierra maldita comenzó a florecer bajo sus manos. El Edén exterior había desaparecido, pero un nuevo Edén germinaba en su interior. Pasaron los años. Adán y Jabá fueron padres de Caín y Hebel, dos almas opuestas nacidas del mismo dolor. Pero el primer fratricidio rompió el silencio del mundo. El Zohar enseña que cuando Hebel cayó, Adán sintió que la muerte, hasta entonces desconocida, entraba por la puerta de su casa. El hombre que había perdido el paraíso ahora perdía a su propio hijo y comprendió que la herida del alma humana no se curaría fácilmente. Durante muchos años guardó silencio. El Midrash dice que su llanto se mezclaba con la lluvia y que cada gota que caía sobre la tierra era testimonio de su arrepentimiento. Pero Hashem no deja la historia sin consuelo. De ese mismo dolor nació Shet. La Torá dice: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Hebel, y con él una nueva esperanza. Los sabios enseñan que Shet heredó no solo la semejanza física de su padre, sino su búsqueda espiritual. En él renació la línea de la humanidad que busca a Dios, la que sabe que la vida puede florecer incluso después del duelo. El tiempo siguió su curso. Adán aprendió el ritmo del amanecer y del ocaso, la siembra y la cosecha, el trabajo y el descanso. El Talmud dice que fue el primero en reconocer la alternancia de la noche y el día como señales del poder divino. Cada ciclo del sol le recordaba que la luz siempre vuelve, incluso después de la oscuridad más profunda. Con el paso de los siglos, Adán envejeció. Sus hijos y nietos se multiplicaron y alrededor de las fogatas contaba la historia del Edén. Era el primer narrador, el primer maestro de la humanidad. Les habló de la voz que caminaba por el jardín al caer la tarde. Les advirtió del árbol del conocimiento, del error, de la misericordia. El Midrash Rabbah dice que Adán enseñó a sus descendientes las leyes básicas de la vida, el trabajo, el Shabbat, la justicia y la pureza. Les explicó que aunque el Edén se había cerrado, el hombre podía abrir un jardín interior cada vez que actuara con bondad. Adán vivió 930 años. Según el Pirkei de Rabbi Eliezer, alcanzó a ver 9 generaciones después de él. Desde Shet hasta Hanoch, todos escucharon de su boca la historia del principio. El relato del paraíso fue transmitido no como mito, sino como memoria viva. Cuando sintió que su fin se acercaba, reunió a sus hijos y les dijo: La tierra me recibió del polvo, y a ella volveré, pero mi aliento volverá al Creador, de quien procede toda vida. El Midrash dice que fue enterrado en el monte Moria, el mismo lugar donde más tarde Abraham ofrecería a su hijo. El círculo del tiempo se cerraba allí donde había comenzado la historia del hombre. Así terminó la vida de Adán, pero no su legado. Porque Adán no fue solo el primer hombre, fue el primer penitente, el primer maestro, el primer soñador del retorno. Su caída nos habla de la nuestra. Su esperanza nos recuerda que ninguna puerta cerrada es definitiva. El jardín del Edén sigue existiendo, no en el mapa de la tierra, sino en el alma que busca reconciliarse con su Creador. Cada vez que el hombre transforma el dolor en propósito, el trabajo en oración y la pérdida en esperanza, el Edén vuelve a florecer silenciosamente en el corazón humano. Adán vivió el principio de todo, y en su historia está escrita la nuestra. El hombre que fue formado del polvo nos enseña que incluso el polvo puede brillar cuando la luz divina lo toca otra vez. Muchos se preguntan, ¿es esta historia un mito o un hecho histórico? Para el pensamiento antiguo, no era necesario separar mito de historia como lo hacemos hoy.
Un mito no era una mentira, sino una manera de transmitir verdades espirituales y éticas. La Biblia no es un libro de historia moderna, es un texto que busca enseñar. Adán y Jabá representan más que dos personas, representan la condición humana, libre albedrío, responsabilidad y consecuencia. Adán es más que el primer hombre, es el símbolo de nuestra raíz compartida, de nuestra capacidad de elegir y de nuestro anhelo por regresar al jardín. No importa si vemos el relato como mito o historia, su poder permanece. Recordarnos que fuimos creados con polvo, pero con aliento divino. Del polvo venimos con alma de luz.